Bienvenidos a otra jornada dentro de lo que significa Conmigo el COVID no puede. Esta alternativa que presenta el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque, el CONREDE, y que es una alternativa, repito, para poder vencer con responsabilidad al COVID-19. Una pandemia que ha establecido los parámetros de globalización sin ningún reparo y atenuante. Si antes se discutía el tema de la globalización por asuntos netamente de comunicación, ahora la pandemia ha puesto en evidencia que el mundo está globalizado porque no hay un solo rincón en el mundo donde este mal haya afectado, haya causado víctimas y haya generado todo lo que ha generado, ¿no es cierto? Una reestructura social, económica y hasta política, donde propios y extraños se han visto en la necesidad de recurrir a la medicina o a lo que la medicina ha podido hacer para recuperarse. Hay dos casos emblemáticos, definitivamente, sobre esta afección del COVID-19. Primero, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que en su momento le restó importancia y dijo que era una especie de pequeña gripe, una cosa así, ¿no? Un resfriado común. Y se atrevió a jugar y a ironizar y a decir que en ese momento se iba a tomarse unas cervecitas con los amigos después de jugar un partidito de fulbito y todo lo demás. Terminó infectado y tuvo que ser internado y tuvo que someterse a todo al protocolo de sanidad y para ser recuperado. El otro que se burló de la pandemia de manera evidente y manifiesta fue el presidente norteamericano Donald Trump, que terminó después de su debate con Biden, con el candidato demócrata, terminó dando una conferencia de prensa y aceptando que había dado positivo para COVID-19. Entonces, si los hombres más poderosos y que tienen todas las posibilidades de tener los médicos y la medicina a su alcance, tienen esta afectación a través del COVID-19 o por COVID-19, imagínense las zonas de extrema pobreza de nuestro país, imagínense los lugares donde los bolsones sociales y culturales están rechazando la posibilidad de ser responsables frente al COVID-19. Este es el gran problema. Parece que ya no solamente es la falta de equipamiento médico y de la cantidad de expertos y especialistas para enfrentar el COVID. Creo que más que eso, definitivamente, es el tema de la responsabilidad frente a esta pandemia. Nosotros tenemos varios videos que hemos venido proyectando a lo largo de nuestra participación en Conmigo el COVID no puede. Y vamos a ir a uno de ellos, tal vez uno que sea, el del Colegio de Ingenieros es muy importante porque no solamente alerta a los que congregan en la orden del Colegio de Ingenieros sobre la ayuda que la institución está dando, sino porque sirve también como un punto de partida para que las instituciones, los gremios, las entidades puedan entender que aquí hay un proyecto de solidaridad respecto a enfrentar al COVID-19, que no es exclusivo del Ministerio de Salud y de las dependencias regionales, no, o de las entidades privadas para el caso de clínicas u hospitales, no. El tema es una solidaridad sobre la base de un sentimiento nacional, así como muchas veces nos congregamos para otros elementos que algunos consideran banales, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy día tiene que registrarse como parte de las eliminatorias o las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, que es el primer partido de la selección peruana, y todos se congregan, tal vez alentando ese recuerdo de Rusia 2018, donde la hinchada peruana fue considerada la mejor del mundo, no solamente por el aliento permanente al equipo peruano, sino porque mostró signos de solidaridad donde todos los peruanos del mundo se encontraban y se hacían una sola familia. Pues ese elemento de gratitud, de añoranza, de esperanza, también debe cobijarnos hoy. Tal vez no para encontrarnos en un abrazo, porque ahora no se puede, tenemos que mantener distancia social, pero sí para ser solidarios, sí para decir, ahí hay un peruano está afectado por COVID, tenemos que ayudarlos y hacer una cadena, no solamente de oración
porque no basta la fe en este caso. Sé que muchos pueden disentir conmigo, que pueden discutir conmigo, no estar de acuerdo conmigo en el elemento, en este punto, en este elemento de análisis, que no solamente la fe nos tiene que salvar, sino la acción de responsabilidad del ciudadano y la gran capacidad que Dios debe iluminar definitivamente de los amigos técnicos, enfermeros y médicos. Vamos a ver este video del Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros de Lambayeque se dirige a los integrantes de la orden para informarles que seguimos firmes en la defensa de su salud y la vida, por lo que advertimos que el tiempo es muy valioso frente al COVID-19. A los primeros síntomas, llamen al servicio médico gratuito de nuestro Consejo Departamental, que sigue poniendo a su disposición los profesionales de la medicina para atenderlos, diagnosticar y ayudarlos oportunamente. Colegas, recuerden, si se detecta a tiempo la presencia del coronavirus, se le aplicará el tratamiento debido y oportuno para curarte y salvarte. Seguimos prestando 1.500 soles para la medicina a cuenta del apoyo solidario del ISS y balones de oxígeno si la circunstancia lo exige. De ti depende, no juegues con tu vida ni con la de tu familia. Al COVID-19 lo derrotamos si lo detectamos a tiempo. Queremos servirte mejor. Bueno, definitivamente esta última parte del mensaje es importantísima. Al virus lo derrotamos si lo detectamos a tiempo, porque hay una tendencia de la persona a no recurrir al centro de salud ni a los hospitales. Solamente en Lambayeque, para que tengan una idea, hasta la semana pasada se registró un promedio de 300 personas que se negaban a ir a un hospital, se negaban a ir a un centro de salud porque decían, si voy allá, no salgo vivo. Eso es lo que decían. Y esa es la idea que se está manejando, que no hay la posibilidad de vivir si es que uno ingresa al hospital. Ahora, este temor, ¿qué tan cierto es? El temor es cierto o es perfectamente válido de entender y comprender cuando el paciente ha pasado de moderado a grave y recurre al hospital porque en casa lo normal, lo que puede ser un remedio casero, ya no tiene efecto. Entonces ahí es donde se encienden las alarmas y empezamos a recurrir a los médicos. Si tenemos algo leve, nos duele un poco la garganta, tomamos bicarbonato, agua con limón, aliviamos el tema y no pasó nada y nuestra cabeza está alimentando la idea de que puedo curarme solo. ¿Ah? Que no necesito ir al médico, mucho menos a un hospital. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de la circunstancia moderada a grave? Cuando ya no podemos respirar y mi hermana, mi esposa, mi mamá, mi hermano, mi papá no me puede auxiliar, ya no puede recurrir al elemento básico casero y necesito oxígeno, necesito trasladarme. Entonces, las circunstancias en las que llega un paciente así a un hospital es jugarse prácticamente un albur, ¿no es cierto? Puede ser que se recupere, o puede ser que fallezca, y hay que decirlo con todas sus letras. Y ahí es donde la emocionalidad le gana a la persona y empieza a rechazar el trabajo del médico. Cuando dice, los doctores no hicieron nada por mi familiar, no lo ayudaron, no lo atendieron, lo dejaron morir. Cuando en realidad somos nosotros los que estamos dejando morir a nuestras familias cuando ante los primeros síntomas le empezamos a dar la medicina que hemos escuchado, la medicina que hemos oído o el remedio casero que dicen que hace bien, o aplicamos lo que sí se debe aplicar siempre que un médico lo proponga. Dale ivermectina, eso lo sana, y damos ivermectina, pero no sabemos si es que realmente necesita ivermectina en ese momento en particular. Eso solamente lo sabe el médico cuando ha hecho un diagnóstico y tiene análisis que leer y resolver. Eso es lo que está pasando en nuestro país. La irresponsabilidad llega a ese punto.
ojalá que podamos ser un poco más sensatos. Tenemos y vamos preparando una entrevista que tuvimos hace unos días con el director del Centro de Salud de Mochumí. Con él dialogamos junto con el decano del Colegio de Periodistas, el licenciado Valentín Alvarado. Llegamos hasta la microrred de Mochumí, que tiene varios caseríos. Hablamos con el doctor Abel Contreras para poder saber cuál era el trabajo. La entrevista está dada a una distancia bastante lejos de lo que podía ser el captar la cámara, debido a que el doctor tenía sus propios métodos y reglas de distanciamiento social. La verdad que se están cuidando bastante, porque nos contó que hubo algunas bajas, no de fallecimientos, pero sí de gente que había sido infectada, pero que luego había regresado a su trabajo, y el temor está allí, y la gente sigue temiéndole al coronavirus, porque lo que está causando no es posible de ser aliviado con inmediatez, porque todavía no se tiene la vacuna, ¿cierto? La vacuna, que por cierto también hay que decirlo, no es que te cura del COVID. La vacuna previene el COVID, o va a prevenir el COVID, ¿no? Cuando se inocule, cuando se puede inyectar en las personas, va a prevenir el COVID, así como cuando nos inyectamos contra la polio, contra cualquiera de las enfermedades que ya conocemos, y se inyectan desde niño y sigue todo un proceso de vacunación hasta los 3 años. Bueno, pues así será esta vacuna, que dicen que vendría dentro de unos 5 o 6 meses aproximadamente, y que solamente serviría para 11 millones de peruanos. Somos 33 millones de peruanos. Imagínense a dónde va a padecer ese grupo de 22 millones de peruanos. Si tenemos ya el video, Eddie, por favor, agradeciéndole también el apoyo a Eddie Guzmán. Veamos este video. Ha habido bajas médicas por COVID, o sea, paciente personal que se ha contagiado, personal que ha salido positiva en las pruebas rápidas y en las pruebas moleculares que se le han realizado. Las pruebas rápidas se le han realizado acá, y las pruebas moleculares han sido realizadas en el hospital regional y en Jerez. Hemos tenido bajas a 4 enfermeras, un biólogo, un médico, 4 técnicos, ¿no?, que han cumplido su tiempo de cuarentena, porque una vez que se contagian tienen que salir automáticamente del establecimiento, o han sido contacto directo con algún familiar infectado. Por alguna situación directamente son separados y entran en cuarentena hasta que se les tome la prueba. El tratamiento que se les da es como si estuvieran ya contaminados. Este personal ha cumplido con su tiempo reglamentario de baja médica, que son los 14 días más una semana en los pacientes que han hecho signos sintomatología leve. Esa es toda la ocurrencia que ha habido. No tenemos un solo personal acá que esté no viniendo a trabajar por comorbilidad, que es legal, porque pacientes que son diabéticos, hipertensos, obesos, es un peligro no solo para su salud, sino para la vida del paciente, en el sentido de que no pueden venir a exponerse. Por lo tanto, hay una ley, una norma que lo ampara. Esto está en la Ley Federal de Salud, está en la Constitución. Entonces, ese tema lo maneja Gerencia Regional de Salud, Gobierno Regional y el MINSA Central. Nosotros no tenemos ese tema de bajas por comorbilidad, o que tengamos personal que no esté viniendo a trabajar desde el inicio de la pandemia. Es fácilmente comprobable por los registros de asistencia que se brindan diarios, por los informes que enviamos del personal que tiene que tener todas sus actividades, como usted mismo lo dijo, para que pueda recibir una remuneración.
Hablo por la microred 8000 Centro de Salud. Cuando habla, doctor, disculpe, de microred, es que aparte de este centro de salud donde estamos ahora, Esta es la sede de la microred 8000. Que abarca el puesto de salud de punto 4, donde hay un médico, una enfermera, una obstetriz y 3 técnicos. El centro de salud, el puesto de salud de Paredones Muy Finca, donde hay una obstetriz, una enfermera, 3 técnicos. Y el centro de salud, o puesto de salud, perdón, de Maravillas, donde también hay una enfermera, una obstetriz y personal técnico. Esa es la estructura organizacional de la microred. La presencia de los pacientes, el flujo de pacientes COVID. Ya. Bueno, como ustedes verán, al inicio de la pandemia había una prohibición total con respecto a la atención ambulatoria. Todo era por remoto debido a que no teníamos todavía los equipamientos necesarios y había que preservar lo que el Estado había institucionalizado, que era la cuarentena. Entonces no se podía exponer ni al paciente ni al personal que se tienen en sus casas por teléfono. Se cumplió cabalidad con esta situación. Posteriormente a esto ya se fueron dando aperturas. Entonces se aperturó la atención de pacientes en las 3 formas: presencial, intramural en el establecimiento, COVID y no COVID, extramural al paciente en su casa, equipos de intervención rápida, ya con los equipos, ya con todos, o sea, con todos los equipos de bioseguridad, y ya con el personal de laboratorio tomando las muestras y tomando las pruebas. Aquí se han tomado aproximadamente cerca a 1.400 pruebas rápidas en coordinación con el ejército, la policía, el municipio y quien ha hecho la parte operativa es el centro de salud. Bueno, ¿tienen ustedes, doctor, ambulancia para salir? Sí, a ver, tenemos una ambulancia. Esta ambulancia para trasladar pacientes con combustible asegurado. Esta ambulancia tiene especificaciones de uso, que son el traslado de pacientes COVID no COVID a los hospitales, previa comunicación a los hospitales para la dación de cama y de atención, porque para que no haya problemas de que se lleve un paciente y no tenga dónde ponerlo. Y todos los días la ambulancia, cuando está acá, ¿qué es lo que hace? Lleva todo el personal a la zona rural y a los domicilios donde hay que hacer el control, donde hay que hacer, porque no va un personal solo, va todo el equipo. Va el laboratorista, o sea, el biólogo o la tecnóloga a tomar la prueba. Va la enfermera a ver el procedimiento de las vías que se les ha puesto, etcétera, etcétera, y vamos a controlar el flujo de oxígeno que están recibiendo los pacientes. Y trasladamos a los pacientes de sus domicilios a los hospitales en el caso de las necesidades extremas. Y hay otra ambulancia que es ambulancia municipal que está en la noche para el traslado de las emergencias nocturnas. El municipio abrió un turno en la noche, nosotros le dimos la infraestructura, le dimos el lugar, le dimos los consultorios, le dimos todo para que pueda funcionar en la noche, porque nosotros solo tenemos categoría de 12 horas. Pero aperturamos frente a la necesidad, el municipio lo financió, un turno en la noche con médico y enfermera, y la ambulancia municipal. En la parte que ustedes han visto de atrás, donde se atiende durante el día, también ahí atienden en la noche. Sí. Bueno, con respecto al flujo, a ver, hace
más o menos deben ser ya 3 semanas que ha bajado bastante la presencia de situaciones masivas de presencia de pacientes o de requerimiento de pacientes. Ha ido bajando porque ha ido bajando en todo el Perú. Esa es la razón por la cual Cusco y Arequipa seguían en cuarentena y había una emergencia porque habían aumentado los casos. En el caso del norte nos levantaron la cuarentena, ya el domingo incluso ya lo han levantado, solamente hay restricción vehicular. Entonces, ¿por qué? Porque los casos han bajado. Pero han bajado los casos sintomáticos. Los casos asintomáticos han aumentado en todo el Perú, pero no han aumentado porque no solamente se estén dando el contagio en la comunidad, sino también porque miren, ¿cuántos habitantes tiene Mazamitla? Tiene un promedio en bruto de 18.000. De los cuales son los que registran los servicios estadísticos. Pero la población que debe vivir acá en la ciudad de Mochumí debe ser 5.000. Hemos tomado más de 1.400 pruebas y en cada prueba que se ha tomado hemos tenido resultados positivos, no positivos, y positivos era casi el 40-50%, en algunos casos hasta el 60%. Y los pacientes no tenían ningún síntoma. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la enfermedad está presente en la comunidad, pero asintomática. Y que esa es la gran tarea nuestra de la captación de esos pacientes asintomáticos, pero positivos, que estén contaminando dentro de la comunidad. El tema del Perú es un tema bastante complicado, ¿no? Somos un 70% informal, por lo tanto el control del Estado a ese 70% informal es bien complicado. Y la gente ha bajado la guardia, por lo tanto cada día hay más reuniones sociales, más fiestas, etcétera, etcétera, y la comunidad no obedece las recomendaciones que se les da. La gente que está muriendo en los pueblos de muchos sitios, en la mayoría son pacientes que la familia los esconde. No tienen acceso, no tenemos acceso al control de estos pacientes, ni sabemos de su conocimiento, sino nos enteramos cuando ya está grave, cuando ya hay un compromiso pulmonar bastante grande. Entonces, ¿qué se hace? Se les da con la comunidad organizada el apoyo del oxígeno. Se va, se interviene, se lo ve a ese paciente, pero la familia no quiere llevarlo al hospital, no quiere saber nada de esa situación, quiere que esté en su casa y quiere que ahí se lo atienda, quiere que... Y cuando ya ven que ya las cosas están muy, muy, muy complicadas, recién deciden el hospital y algunos pacientes ya ni llegan al hospital. O llegan para el hospital y la mayoría dice, no, yo no quiero para el hospital. Lo que no saben también es que hay una gran cantidad de pacientes que han ido al hospital y se han recuperado. ¿Qué es la estadística sobre ese tema de fallecidos y de recuperados? No, porque las estadísticas las maneja la gerencia regional. La gerencia, ok. Sí. Nosotros solamente podemos tener situaciones particulares de la zona geográfica que nos compete a mí. Lo que sí tenemos es que de la cantidad de pacientes controlados por el sistema de salud, por el Ministerio de Salud, acá en Mochumí, el 90% controlado ha salido. Recomendar la prevención es el tema de seguir educando a la población para que la población venga al centro de salud si tiene algún síntoma y las familias no escondan a sus familiares, porque los esconden, sobre todo los abuelitos, las personas mayores, y los tienen ahí escondidos hasta que ya hay un compromiso pulmonar severo donde ya prácticamente lo que se puede hacer es muy poco. Entonces, en esta situación que no hay un tratamiento oficial que se diga con esto usted se va a salvar, lo más importante es la prevención, el lavado de manos, la distancia social, no sacarse la mascarilla para nada y ante cualquier situación comunicar, avisar dónde
hay un paciente que está mal. ¿Por qué? Porque ese paciente deja un reguero, que es la familia contaminada, y esa familia contaminada sigue saliendo y sigue contaminando. Entonces, ese es nuestro gran problema de poder gastar. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando nos piden la ambulancia para el traslado o cuando fallecen. ¿Por qué? Porque lo esconden hasta ese tiempo o usan, como tienen derecho, otros medios de consulta, médicos particulares, que los médicos particulares atienden, pero el médico particular no nos comunica a nosotros de que ha atendido un paciente en tal parte para ir e intervenir, porque el paciente le pertenece a ese médico, pero la familia nos pertenece a nosotros porque es un tema epidemiológico que tenemos que ir y controlar a todos y hacerle prueba a todos para ver si hay alguno que ya está contaminado. Ha sido la participación del doctor Abel Contreras de la microred de Mochumí. También tenemos la participación del doctor Pedro Rodríguez Vigil, que es el médico responsable del Centro de Salud de Tucumé. Aquí hay un tema bastante especial en Tucumé. Hay mucho apoyo de parte, un apoyo político si quieren, yo prefiero llamarlo institucional y solidario a la vez, de parte de la Municipalidad Distrital de Tucumé, que ha cedido la biblioteca municipal para que funcione allí la atención a los pacientes no COVID. Y la parroquia, la Iglesia Católica, ha cedido uno de los salones que tenía destinado para sus actividades de reuniones, para que en ese lugar se pueda hacer la atención a los pacientes COVID. El doctor Pedro Rodríguez Vigil conversó con nosotros, nos atendió muy amablemente. Él es natural de Chota, Cajamarca, y nos dejó una frase que a mí me agradó y fue bastante motivadora. Nos dijo: yo no me he corrido, yo he dado el pecho y he estado aquí. Desde que se inició la pandemia hasta este día, sigo aquí, vivo aquí, doy la cara, porque es la única forma de enfrentar el COVID, y ojalá que las autoridades también lo puedan entender y puedan hacer lo mismo. Eddie, si fueras tan amable, si ya tuviéramos el video con el doctor Pedro Rodríguez. Por favor, escuchemos. Como usted acaba de mencionar, esto se fue a su casa, pues la gente, para el aislamiento social que mandó el gobierno con el decreto supremo 008-2020, ¿no es cierto? Entonces seguimos atendiendo allá, pero hay algo que usted ha rescatado. Nosotros acá en Tucumé sí dimos la cara. Quien habla es un médico de 50 años con 20 años de experiencia y diabético. Pero yo no me corrí, como buen chotano yo no me he corrido. El único médico que atendía para una población de 23.000 personas. El Salud contaba con su médico Serum, pero terminó su Serum y se fue, pues, le correspondía retirarse. Hará un mes nos han enviado un médico para que apoyen en COVID. Y desde ayer lunes, hay una institución, una ONG que ha coordinado con el gobierno, con el gerente regional de salud, para que venga un médico a apoyarnos a partir de ayer 28 de septiembre. Ese médico lo hemos asignado lunes, miércoles y viernes. En la mañana va a atender en centros periféricos donde no hay médico, y en las tardes va a apoyar en la atención acá en Tucumán. Entonces, como podrán ver, tenemos el local de la biblioteca municipal utilizando como centro de atención no COVID, y el local de la hermandad que ya visitaron es un centro de atención para pacientes COVID. Paralelamente en ese local va a funcionar obstetricia, enfermería. Aquí va a funcionar baños no transmisibles, consultorio no COVID, inmunizaciones, farmacia, admisión y oficina de informática. Hemos corrido aproximadamente un promedio de 1.400 pruebas rápidas, de las cuales existen casos reactivos, un promedio de 470 casos.
A la fecha, casos activos, sí, a la fecha, casos activos será un promedio de 40 pacientes que se les está siguiendo como manda el protocolo y lineamiento de atención. Se les está brindando el tratamiento, si es necesario, la acitromicina, la ivermectina o los medicamentos que sean necesarios para el cuadro según su sintomatología. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros acá sí hemos puesto el pecho, hemos dado la atención en la mañana de 7:30 a 1:30 de la tarde y de 1:30 a 7:30. Rescatar el apoyo de la municipalidad, sí, no hay que negarlo. La municipalidad, desde un comienzo de ocurrido el problema de la pandemia, nos puso a disposición 2 unidades de transporte para traer el personal desde Chiclayo hasta Tucumé y de Tucumé a Chiclayo, garantizándose la atención en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. O sea, nosotros acá no hemos cerrado. Es cierto que como microred hay un promedio de 6 personas que sí tienen el problema de salud. Hay un hipertenso, hay un paciente con índice de masa corporal por encima de 40, hay un diabético, hay una persona con problema cardiovascular. Entonces, esa gente vulnerable, no, ¿para qué comprometer la salud de las personas? No. El virus todavía lo tenemos en la comunidad. No es necesario echarle la culpa solamente al Estado. Evidentemente, por si acaso, no pertenezco a la Palana ni a ningún partido político, por si acaso, pero hay algo propio en el pueblo. La gente no tiene conciencia del problema de salud. Y eso lo vemos en la costa y en la sierra. Sin mascarilla, asisten a reuniones, hacen sus bailes. Entonces, así como... O sea, hay que ayudar, hay que apoyar desde casa también para que las autoridades cumplan con su rol, con su función. Así es, señores. Doctor, ¿cuál es el flujo de pacientes COVID diario, promedio? Mire, a esta fecha están asistiendo un promedio de 4 a 5 hasta 10 pacientes con sintomatología sospechosa. Se confirma con prueba serológica 2. Ha disminuido. Pero, como les digo, nosotros hemos salido, no hemos esperado que el paciente venga ya. Bien nos dieron las pruebas rápidas, hemos estado haciendo pruebas rápidas para la población de acá de Tucumé, para la población de los caseríos, Los Bances, Granja Zazape, Los Sánchez, Tucumé Viejo, La Raya. La semana pasada hemos salido, bueno, en los 5 centros anteriores hemos ido hasta por 2 o 3 veces. Desde la semana pasada hemos ido a los caseríos de Hacienda Vieja, al caserío de San Bernardino. Ahora, a pesar de que ya vamos 3 equipos de respuesta rápida a hacer muestras casa por casa, y recordamos que a veces la gente no quiere hacerse la prueba rápida, le lleva la ivermectina, le lleva la medicina y la gente no quiere, nos cierra la puerta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Con cuánto personal se cuenta en este centro de salud? En el centro de salud, actualmente activos entre los 2 turnos hay un promedio de 24. ¿Cuántos médicos? Médicos, recién a la fecha, tenemos un promedio de 3 médicos, recién, pero antes, inicio de pandemia, 1. ¿Enfermeras? Enfermeras, tenemos 6 enfermeras. El resto son técnicos. Técnicos de enfermería tenemos un promedio de 8, pero esos se reparten en los 2 turnos. ¿Sí? Hay un técnico de farmacia en la mañana, un técnico de farmacia en la tarde. Se garantiza la atención de enfermería para inmunizaciones respecto a un documento del Ministerio de Salud para cubrir la brecha de inmunizaciones que se está cumpliendo, se está avanzando. Ya nos han dado 3 meses, pero ya estamos por un promedio de un 60-70%. ¿Pues la campaña de programa Tu Vacuna? No, nosotros nos vamos, no esperamos que haya un día o una semana de campaña. Nosotros vacunamos en el centro, una enfermera, y la otra enfermera sale, se va casa por casa, avanza, busca. Eso quiere decir que se viene trabajando paralelamente el tema COVID y no COVID. Los dos aspectos, porque no podemos negligenciar, olvidarnos de los pacientes con problemas de anemia, con problemas de salud crónica como hipertensos, diabéticos, esperar que se les dé el COVID
para recién darle el tratamiento. No, nosotros vamos, le garantizamos su medicamento para la diabetes, su medicamento para la hipertensión, su medicamento para el caso de que sean niños o madres gestantes con anemia, se les brinda ese tratamiento. Rescatar también el apoyo del museo, de la directora del Museo de Tucumán, que se gestionó una importante donación de medicamentos. Se beneficiaron un promedio de 750 personas. Medicamentos para antibióticos usados en pacientes con problema de neumonía agregada para COVID, para pacientes, vitaminas para madres gestantes, medicamentos para el colesterol, los triglicéridos. O sea, sí, gracias a Dios, o sea, si bien es cierto, nos encontró desnudos, pero hubo gente que nos ha apoyado. Por eso es que tenemos ese gusto de decir, nosotros sí hemos puesto la cara. Doctor, el centro de salud probablemente cuenta con ambulancia. Pues hemos visto una ambulancia que dice municipio de Tucumán. Es una ambulancia que es de la municipalidad. Bueno, técnicamente no es una ambulancia, claro, pero en estas circunstancias, el término, hasta una carreta me sirve. ¿Sí? Entonces, yo con eso hemos llevado pacientes de referencia a los hospitales regionales, incluso de salud. Pero el centro de salud no cuenta con no tenemos, pero ya, ojo, nosotros no nos quedamos dormidos, porque en enero de este año hemos solicitado la adquisición de una ambulancia. Hará 10 días hemos estado en la Jereza firmando el documento técnico para la adquisición de una ambulancia. Ya está en proceso, ustedes saben que en el estado de sus procesos no son inmediatos, ¿no? De acuerdo. ¿Y tiene un registro de fallecimiento por COVID? El registro lo tiene, disculpando la redundancia, la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad. ¿Sí? Ahí están, ves que los pacientes que mueren en estas fechas, no todos se tienen en Tucumán. Por ejemplo, alguien lo refirieron al hospital regional, entonces su documento de fallecido, su certificado de defunción sale del hospital regional, ¿no? Entonces no puede sumarse, por eso es que no concuerda la data del ministerio con la data propia de nosotros, ¿no? Claro que sí. En todo caso, puede ser alguna exhortación a la población de Tucumán para que se siga cuidando respecto al tema preventivo, considerando de que se advierte una nueva ola de contagios a partir de octubre. Es cierto que en los medios de comunicación, incluso el Colegio Médico a nivel nacional advierte de esa segunda ola de nuevos contagios, pero lo más importante para decirle a la comunidad es que se cuiden a sí mismos. No esperen que alguien los cuide, o no esperen el rigor para que obedezcan. El distanciamiento social, no salir innecesariamente a la calle, y lo más importante que nosotros a donde vamos recomendamos es la mascarilla. En la mascarilla está el 80-90% de la protección. Debidamente colocada, debidamente usada, nos va a proteger frente a la infección, al posible contagio del coronavirus. Y el Centro de Salud de Tucumán ahora cuenta ya con dos locales, el local para atención de pacientes no COVID y el local para pacientes COVID, pidiéndole y exhortándole a la población de que no acudan innecesariamente también al centro de salud. A veces la gente va por un pequeño resfrío o de repente un pequeño dolor de cabeza. Bueno, en el resfrío sí lo podemos entender porque son síntomas de una sospecha de posible coronavirus, ¿no? Pero se les está garantizando la atención. Evidentemente pidiéndoles también que vengan con maneras, porque ustedes entenderán, habrán escuchado, ¿no? En tal lugar al médico, a la enfermera, al paciente le falta el respeto simplemente porque la gente a veces pide una prueba rápida antes que el tratamiento o la evaluación. Lo más importante en salud es la evaluación clínica, lo que uno ve, lo que uno escucha o ausculta en el paciente. No lo que el paciente de repente, la prueba rápida no me va a definir el tratamiento. Muy bien, clarísimo, ¿no? Tanto Abel Contreras como Pedro Rodríguez, no solamente en el tema de la exhortación, sino en el análisis de lo que viene sucediendo en cada una de sus jurisdicciones. En Mochumí, el doctor Contreras, y el doctor Rodríguez en Tucumán. Nosotros queremos cerrar esta jornada de este día, de este jueves 8 de octubre, en el que se celebran 141 años de la inmolación, de alguna manera, de Miguel Grau Seminario, en lo que se denominó el combate de Angamos
dentro de la Guerra del Pacífico, donde además murieron dos lambayecanos ilustres, Elías Aguirre Romero y Diego Ferré Sosa. Uno chiclayano propiamente y el otro monsefuano de naturaleza, pero nació circunstancialmente en Reque. Sus padres fueron a una fiesta a Reque y ahí dio a luz su madre, pero él es registrado en Monsefú. Se pelea siempre Reque con Monsefú por el origen de Diego Ferré. Pero, en fin, lambayecanos que murieron al lado de Miguel Grau en el Monitor Huáscar en esa gesta del 8 de octubre de 1879, hace 141 años. No es feriado, no es feriado. El presidente ha dicho que no es feriado. Y esta fecha tiene una controversia, ¿no? Algunos dicen debería ser feriado porque recordamos la heroicidad de Miguel Grau, y otros dicen ¿por qué tenemos que celebrar una derrota? Porque perdimos no solamente a Grau y al Monitor Huáscar, sino también perdimos la guerra. Entonces, pero creo que hay que rescatar este lado que es emblemático para nuestra historia. Un hombre que dejó su cómodo puesto político de ese momento para enrolarse en la Marina y pelear por el Perú. Eso es lo que vale y se rescata de Miguel Grau. Bueno, nos vamos con la exhortación de siempre, de todos los días, con el señor de Zipán, que siempre está llamándonos poderosamente la atención con este mensaje de aliento y de responsabilidad. Aquí estoy, siempre estuve, nunca había muerto, he vuelto para pedirte que camines conmigo y así seguir creciendo y con nuestra fuerza mochica, nuestra disciplina y genética, venceremos a este virus. Yo te ayudaré, hermano lambayecano. Te he dejado el 8, el maíz, la papa, el tomate. Y mi sabia agricultura sin envenenar la vida. Mis bosques, pulmones del mundo. Sí, con nuestra fuerza mochica, nuestra disciplina y genética, venceremos al virus. Mañana nos reencontraremos a las 6 de la tarde, siempre por esta plataforma, y llevándoles la información que siempre sugiere conmigo, el COVID no puede. Muchas gracias por su sintonía.